Hola, ¿cómo están? Quiero hoy día poder compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra del Señor y esto se encuentra en Génesis 4 del versículo 3 al versículo 7. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás aceptado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos acá en la palabra del Señor dos situaciones muy parecidas, pero con un trasfondo muy diferente. Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Ellos dos eran hermanos y ambos eran hijos de Adán y Eva. Entonces, para poder contextualizar esta situación, dice: antes de Cristo se realizaba o existía un sistema expiatorio que consistía en tener la necesidad de un redentor para ser perdonado de sus pecados. Es decir, había un sistema donde la gente que pecaba tenía que presentarle al Señor ciertas ofrendas, que estas consistían en animales, ¿cierto? En animales engordados, en lo mejor que ellos tenían en su ganado, y la presentaban como un sacrificio, como un olor grato y fragante delante del Señor, para que el Señor trajera redención y perdón de sus pecados. Después de Cristo esto ya no se siguió haciendo, porque Jesucristo tomó el lugar de ese cordero inmolado, ¿cierto? Que nos señala en la cruz, ese cordero sin mancha, ¿cierto? Para ser sacrificado y perdonar nuestros pecados en la cruz. Él hizo ese sacrificio, pero antes se hacía con animales. Ya, entonces Caín trajo una ofrenda que fue del fruto de la tierra, o sea, trajo vegetales, ¿cierto? Trajo como lo más bonito que él tenía y que él consideraba en su corazón que iba a ser agradable al Señor, se lo presentó. Pero mirando esto, Abel también, él fue y trajo su ofrenda, pero la ofrenda que trajo Abel fue diferente, porque él ambos sabían qué era lo que al Señor le agradaba, ambos sabían cuál era la ofrenda aceptable para el Señor, porque los dos provenían de la misma familia. Y el Señor se había encargado de enseñarles a Adán y Eva cómo ellos tenían que hacer estos ritos o estas ceremonias. Entonces, Caín trajo la ofrenda que él pensó que era lo correcto. Él sabía lo que era correcto, lo que tenía que hacer, ¿cierto? Lo que era aceptable delante del Señor. Sin embargo, trajo lo que él quería, lo que él quiso presentar delante del Señor, lo que a él le pareció bien. Entonces, esa actitud que él tuvo fue como él se rebeló contra el Señor, ¿cierto? A la demanda de lo que Dios tenía para él. En Santiago 4, versículo 17, que justamente cuando estaba leyendo la palabra, el Señor me recordaba esto. Y dice así: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Quiero que se queden con ese versículo. Está en Santiago 4, versículo 17. Ya después, Abel trae, ¿cierto?, una ofrenda aceptable, que es la ofrenda engordada, lo mejor que él tenía, se lo presenta al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Abel hace esta diferencia? Porque Abel sabía y él tenía una necesidad de un redentor. Él sabía en su corazón que era pecador, por lo tanto necesitaba ser perdonado de sus pecados. ¿Y qué hizo? Hizo lo aceptable delante de los ojos del Señor, trayendo la ofrenda correcta, ¿cierto? La ofrenda que el Señor se merecía. Entonces, ¿qué hubo en él? Hubo obediencia y también hubo humildad al reconocer que era pecador, y obediencia al hacer lo correcto y lo aceptable delante de los ojos del Señor. Pero dice en el versículo 5b: y se enojó Caín y decayó su semblante, y lo que llenó a Abel de paz llenó a Caín de ira. Dios amaba a Caín tanto como a Abel y quería bendecir a ambos, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver en Caín el reflejo o el representante de un hombre religioso, ¿cierto? De un hombre legalista. En cambio,
Abel representa en la palabra un hombre genuino de fe, que es lo que el Señor espera de nosotros y que es lo que el Señor anhela de nosotros. Entonces, después de esta como reflexión, ¿cierto?, de esta pequeña historia, quiero llevarte a que tú puedas reflexionar sobre este versículo que está en Santiago 4:17. Dice la Biblia que nosotros pecamos cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Así dice la palabra del Señor. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hoy día, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú conoces la verdad? ¿Conoces la palabra? ¿Sabes cuáles son los mandamientos y los estatutos del Señor? ¿Sabes que Dios te está mirando? ¿Sabes que Dios conoce tu corazón y que conoce las intenciones de tu corazón, que conoce tus pensamientos? ¿Sabes eso? ¿Qué estás haciendo hoy día con todo ese conocimiento que tienes? ¿Lo estás llevando a la práctica o lo estás dejando ahí en un baúl? ¿O estás haciendo quizás lo que hizo Caín en su momento? ¿Estás haciendo lo que tú crees que es lo correcto delante de los ojos del Señor, lo que tú crees que es lo aceptable delante de los ojos del Señor? ¿Te estás llenando de religiosidad? ¿Te estás llenando de legalismo? ¿Te estás llenando de ritos a lo mejor sin sentido? ¿Te estás llenando de ceremonias sin sentido? ¿Qué estás haciendo hoy día tú? Hoy día quiero que reflexiones con respecto a esta palabra. Recuerda que la Biblia dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás en pecado. Pero hay una noticia genial para ti que dice la palabra del Señor, que si nosotros nos arrepentimos, ¿cierto?, y buscamos al Señor de todo nuestro corazón, el Señor nos va a perdonar y nos va a dar una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, siempre recuerda eso. Dios es un Dios que te puede dar una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad, porque vivimos bajo un tiempo de gracia y no bajo un tiempo de legalismo y un tiempo de condenación. El único que te puede condenar es el Señor. Y hoy día hay una puerta de gracia para ti. Si tú sabes lo correcto y no lo estabas haciendo, que hoy día sea ese último día, que ya no dejes pasar más tiempo seguir con la misma actitud, sino que cambia de actitud y hace lo aceptable delante de los ojos del Señor. Esta es la reflexión de la semana y te quiero agradecer por conectarte. Te invito a que puedas ir a mi canal de YouTube, está con mi nombre, Daniela Pizarro, que le puedas colocar like y que puedas compartir esta reflexión. Y nos vemos. Que tengan un día bendecido.